Viajando. Un recorrido por las denominaciones de origen, un recorrido por la rica gastronomía de España, conociendo sus rincones, su historia, su patrimonio y sus curiosidades. Presentado por Luis Fernández Matamoros, Carmen Garrido y con la colaboración de Marisa de Navascués y Juan Ignacio Vecino. Viajando. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Ánimo, ánimo, que esto no es nada, solo ha hecho más que empezar. Menuda semanita llevamos todos, que no hay sitio en que digan, yo me libro, no, en todas partes, pero bueno, querías taza, pues taza y media, ¿no? Y es lo que toca, no tan fuerte, pero ya vamos lógicamente encaminados hacia ese verano. Con todas las pintas de que va a ser realmente caluroso. ¿Esta canícula a estas alturas? Buenas tardes, querida Carmen Garrido, querida Marisa Navascués. Muy buenas tardes. Hay que ver la parte buena, que también es un buen momento para viajando con el buen tiempo, pues. Exactamente, con aire acondicionado, eso sí. Siempre. Con aire acondicionado. Sí. Y también dar la bienvenida a nuestro querido técnico David, que también nos lleva a todos nosotros para que ustedes disfruten del programa. Hoy nos vamos a ir a una ciudad que Marisa le va a encantar, lógicamente, porque es patrimonio de la UNESCO, o sea que es un sitio extraordinario, es que no me salen las palabras, que está tan rico en todo y tan excelente que no es otro sitio que Úbeda. Úbeda. Estaba absolutamente en lapso. ¿Ves lo que hace el calor? Bueno, te has adelantado un poquito nada más. Toda la semana a través de esto. Nos referimos a una ciudad también increíble al lado de la capital de la comunidad, que es Paterna, que es municipio y localidad de España en la Comunidad Valenciana. Está situada en la provincia de Valencia, como acabamos de decir, en la comarca de la Huerta de Valencia, a solo 5 kilómetros al noroeste de Valencia y en la ribera izquierda del río Turia. Su población es de 76.000 habitantes y es la 9ª ciudad por número de habitantes en la Comunidad Valenciana. Se tiene constancia de poblamiento en la zona desde el Neolítico. Sin embargo, la actual villa parece haberse originado en época romana, a partir de la villa romana de Paterna, que se convirtió en un vicus hacia el siglo III y que luego Marisa nos ampliará y nos desarrollará mejor que yo. Paterna es una ciudad de servicios, con una producción industrial muy diversa, pues tiene alimentación, madera, productos metálicos, construcción de maquinaria, manufacturados de materias plásticas, papel, cuero, químicas, etcétera. Vamos, que no hay palillo que no toque. Conserva un importante patrimonio histórico, artístico y arqueológico, y entre los principales eventos culturales se encuentran las fiestas mayores con desfiles de moros y cristianos y la Gran Cordá de Paterna, que está declarada fiesta de interés turístico nacional en 2017. Ustedes perdonen la tos, pero entre salir, frío, calor y todo eso, ahí vamos. El topónimo Paterna procede, al parecer, del latín paterna y está relacionado con la idea de padre o de paternus. Esta raíz pudo haber sido conservada debido a características propias del habla mozárabe. Algunos estudiosos proponen que el origen del topónimo podría estar lo siento, vinculada a un aspecto religioso, posiblemente en referencia a una figura divina o la existencia de una imagen sagrada en un templo cocar de épocas pasadas. Uh-huh. Pues en vez de quejarnos del calor, vamos a hablar del clima. ¿Qué clima tenemos ahora en Paterna? El clima en general es mediterráneo, semiárido y mesotérmico. La continentalidad se ve disminuida por un régimen de brisas que suaviza las temperaturas máximas del verano, así como por una humedad relativa moderada. Los inviernos son relativamente suaves y las nieves infrecuentes, mientras los veranos son cálidos y suelen presentar un cielo descubierto. Las precipitaciones siguen un régimen estacional. El máximo ocurre en otoño
Y por su lado, la temperatura media anual es de algo más de 16 grados centígrados, con unas temperaturas que oscilan entre los 9,5 grados centígrados de media en enero, que es el mes más frío, y los 24,1 grados centígrados en agosto, siendo este el mes más caluroso. Sí, estamos hablando pues eso, de temperaturas buenas, muy buenas, de media en todo el año. Como siempre, llega el momento de a ver cómo llegamos. Si llegamos, esperamos que sí, porque damos todas las pistas para poder hacerlo. Efectivamente, además por varios medios diferentes. Si vamos en coche, autopista A7 que comunica el eje mediterráneo entre Barcelona y Algeciras. También la autopista A3, que comunica Valencia con Madrid, autovía V30, que comunica con el puerto de Valencia y la costa, autovía CV35, que se dirige al interior de la provincia de Valencia, la autovía CV30, conocida como Ronda Norte de Valencia, la carretera CV365, conocida como Distribuidor Norte, y la carretera CV368, que enlaza el casco urbano con la Cañada y la CV35. Y por último, la carretera CV371, que enlaza el casco urbano con Manises. Y si cogen los autobuses, en este caso sí que lo mejor es dirigirse a Valencia a través de las principales compañías de autobuses de largo recorrido que hay en España. Todas las conocemos, Amar, Alsa, y desde ahí cogen los interurbanos, el metro o el tranvía, y les dejan en Paterna en 2 segundos. Y en tren ocurre exactamente lo mismo que en autobús, es decir, el mismo itinerario que con los autobuses. Lo mejor es dirigirse a Valencia y desde ahí tomar el metro o un interurbano para llegar a Paterna. Si cogemos el avión, podemos coger la forma más cómoda, suele ser tomar la línea 3 o 5 de Metro Valencia desde el aeropuerto. Hay que bajarse en Ángel Guimerá, hacen un transbordo a la línea 1 a dirección Liria, y ahí ya se bajan en Paterna. Y ahora nos vamos a dirigir directamente a una denominación de origen que no hace falta decirle el apellido, porque si hablamos de la chufa, todo el mundo inmediatamente habla Valencia, ¿no? Y qué delicia. Salivando qué delicia. ya con la chufa en la horchata. Ya sabéis que es un pequeño tubérculo que es comestible y que produce una planta llamada Cyperus esculentus, aunque muchas veces se le llama fruto seco, pero en realidad es un tubérculo. Podríamos decir que parecido en concepto es a una mini patata. Para que nos hable mejor y no cansarles yo continuamente, tenemos invitado, que quiero agradecer por su aceptación a estar con nosotros en el programa, al presidente de la denominación de origen Chufa de Valencia, que es Kiko Espinosa. Muy buenas tardes, Kiko. Hola, buenas tardes. Encantado de tenerte con nosotros para que nos hables de ese tubérculo en que vosotros sois pioneros en la forma de producirlo, rentabilizarlo y luego que todos los demás lo podamos saborear. Pues sí, agradecerte también la invitación para poder que la gente conozca más la denominación de origen. Y este producto tan nuestro de aquí que tanto que tiene una denominación de origen protegida. Sí, además es ancestral, porque creo que ya había en los sarcófagos y tumbas egipcias ya se encontraban, ¿no?, estos tubérculos. Sí, según los archivos históricos y eso que se puede consultar, ya lo trajeron aquí los árabes, por decirlo una cosa así, ya lo cultivaban, ya conocían sus virtudes, y cuando pues colonizaron la península ibérica y todo esto, pues trajeron consigo ya la chufa, los naranjos y todos sus cultivos que tan bien están en esta zona. Y que también lo habéis desarrollado vosotros. Claro que sí, y además, buenas tardes, ¿cómo Hola. estás? Ya estás ya entras en la familia de Viajando, ¿eh? Ya sabes, ¿eh? Bienvenido. Muchas gracias. Oye, no solo los egipcios, porque también algunos autores chinos también hablan de la chufa y la recomiendan que se beba
el zumo de la chufa como estimulante del apetito, tranquilizante y para conseguir el bienestar general. Ahí es nada, cuéntanos un poco más tú. Pues la verdad es que siempre que intento hablar de estas cosas nutricionales y tal, siempre me remito a un libro que está muy bien escrito y de José Miguel Soriano del Castillo, que se llama La horchata y la chufa de Valencia. Y tiene recoge muy bien todos los aspectos nutricionales, a todas las etapas de las personas, todos los aspectos de enfermedades que puede llegar a mitigar y todas estas cosas, y viene muy bien, porque es que la verdad es que en todas las etapas, desde que antes de nacemos en las madres gestantes tiene aminoácidos esenciales para un correcto funcionamiento del feto, desde los niños, desde los vegetarianos que como tiene proteínas y tal, y los vegetarianos no pueden comer carne, pues le viene muy bien para en este aspecto, para los deportistas también, porque tiene mucho azúcar, que tiene mucho almidón, y podríamos seguir y seguir. Sí. Sí. Y está riquísima, además. Riquísima. O sea, ya... También. Sí, fresquita. Buenas tardes, Kiko. Soy Marisa. También te quería Hola, hacer referencia, además de el origen milenario egipcio, y también su leyenda real en la época de Jaime I el Conquistador, ¿no? Cuando conquistaron también Paterna y Valencia. Entonces te quería hablar, porque ya sabemos que la horchata, la chufa es mucho más que horchata, pero hablando de la horchata, sobre el nombre de la horchata, de dónde viene, porque yo he escuchado esa expresión que si yo lo pronuncio en valenciano puede ser horroroso, que dicen que el rey Jaime I le dieron una bebida blanca y dulce y que al probarla exclamó maravillado: "Això no es llet, això xata". Y dijo: esto no es leche, esto es oro, guapa, más o menos, ¿no? Y de ahí vino el nombre de horchata. Algo así. Sí, eso forma parte de las habladurías que hacen la gente y tal. Pero, de las leyendas, ¿no? Exacto, de las leyendas. Pero lejos de que eso es y que coincida etimológicamente con la horchata es, creo que es zumo de... Por eso se puede, no solo es horchata de chufa, que es la más conocida, pero se puede llegar a decir también horchata de almendras o horchata de nueces, de todos los frutos secos también se puede decir horchata. Lo que pasa es que la más conocida es la de chufa. Pero sí, aquí también se utiliza mucho y todas estas cosas de las leyendas de Jaime I diciendo sofá. Una vez que hemos hecho este paso por la historia, luego Carmen o Marisa tienen alguna cosita más, yo me planto en la época actual y vamos a ver, para el cultivo, para cómo lo desarrollamos, hay distintas fases, ¿no? Dentro de la chufa, la plantación, la recolección, el lavado, segado y limpieza, ¿no? Sí, a ver, ahora por estas épocas, bueno, el mes pasado, el mes de abril o así, se siembra en la tierra. Durante el mes de abril y mayo sale, ¿vale? Que ahora ya tendrán la mayoría de los campos de chufa, se tendrán unos 15-20 centímetros de altura. Durante los meses de julio y agosto, pues la planta crece y se desarrolla vegetativamente. Luego en agosto, septiembre ya es cuando comienza a formar los tubérculos, las trufas. Y el mes de octubre ya madura en la tierra y la planta, como es un cultivo de verano, pues cuando comienza en septiembre, octubre, pues ya más bien octubre comienza a morirse y noviembre se acaba secando. Y cuando vienen los meses de diciembre y enero, lo que es el invierno, pues le damos fuego, o sea, quema, porque es la manera más rápida y sencilla de eliminar la paja, y con unos tractores, con una forma mecánica, pues se cosecha, se separa la chufa de la tierra y luego, como bien has dicho, se lleva a los lavaderos y se lava. Por último, perdón. Y es que es verdaderamente el primer aspecto, ¿vale? Aparte de lo que es, igual me adelanto, pero la parte más donde es como jamón, donde se cura bien es en el secado, ¿vale? Que aquí lo que tenemos es las brisas que tenemos del mar,
hace que se seque la planta en los secaderos y poquito a poco va perdiendo agua y va ganando azúcares. Ajá. Y así ya se pasa lo que es el resto del invierno ya seca, pierde hasta un 50% de agua y de peso, claro. Y cuando viene ya pistoletazo de salida, que son aquí, aquí son las fallas, pues a partir de ahí ya se puede comenzar a hacer horchata. Ya degustarla. Ya degustarla, sí. A ver, Kiko, podríamos decir, corrígeme si me equivoco, que de marzo a mayo es bueno, es recomendable hacer una visita para ver la plantación en la zona de la huerta, ¿verdad? Sí. Y luego, tú claro. ya has hablado, una de las operaciones más impactantes y singulares de este cultivo, efectivamente, es que la quema que hacéis de la parte aérea de la planta, pero dinos un poco qué meses son los mejores para hacer una pequeña ruta, ¿no? Una ruta de la chufa. Ajá, vale. Para mí lo más la planta cuando está más bonita, que es cuando más verde está y más grande, son los meses de junio, julio, ¿vale? Ajá. En agosto ya, si el cultivo ha ido bien o incluso demasiado bien y la plaja ha crecido mucho, ya comienza a encamarse, y es que se dobla la hoja, porque es una hoja estrecha y fina, y ya no tiene tanto valor visual, por decirlo así, ¿vale? Uh-huh. Y por eso es junio, julio, yo pensé que es los mejores meses para hacer una ruta por la huerta. O sea, que estamos a punto de entrar. ¿Y cuándo, sí. ¿Y cuándo hacéis la quema? ¿En qué meses? Pues, a ver, la cosa varía, ¿vale? Pero desde finales de octubre, principios de noviembre, hasta... A ver, depende también de las lluvias. Sí, claro, claro. Como todo la climatología marca, está claro. Exacto, y porque la planta tiene que estar seca. Si está algo húmeda, pues si después de una época de lluvias tienes que esperarte bastante. Claro, a que seque. Pero vamos, prácticamente es... Se nos ha ido. Lo hemos perdido. No. ¡Qué susto! He acabado ahí, durante el invierno, durante los meses de invierno. Vale, pensábamos que se nos había caído la línea, que hemos perdido, Kiko. Que estabas bebiendo una horchata, por eso hemos pensado. Estaba respirando y bebiendo una horchatita a nuestra salud. Kiko, también tenemos entendido, ¿no? Para que la chufa sea considerada oficialmente chufa de Valencia, ¿no? Con la denominación de origen, debe ser cultivada estrictamente en 16 pueblos de la Comunidad Valenciana, ¿no? Siendo un poco Alboraya, parece que es el epicentro mundial para su cultivo y tradición. Entonces, ¿qué producción tenéis en total de este superalimento tan rico en minerales, en grasas y demás? Y si es más bien consumo local, nacional, exportáis también, ¿cuáles son vuestros principales clientes, digamos? A ver, los kilos suelen estar, depende de la época depende de la campaña, que como venga y tal, que últimamente estamos teniendo algún problema pensamos que con el cambio climático, por el estrés que tiene la planta a la hora en verano de la calor, pero siempre estamos rondando los 7, 8, 9 millones de kilos de chufa tierna. Uh-huh. ¿Vale? Luego ya se seca y pasa a ser pues 4 o 5 millones de kilos. Uh-huh. ¿Y en qué los países? exportáis a algún sitio? Sí, a ver, cada horchatería, a ver, aquí básicamente lo que más hay son horchaterías artesanales, ¿vale? Que se manufactura prácticamente la horchata a diario, porque como es tiene muchas... no me sale ahora la palabra, mucho alimento, tiene muchas bacterias, es un alimento vivo, por decirlo así. Sí. Sí, tiene muy poca durabilidad. Entonces, ahora cada vez pues se está haciendo más pasteurizada, ¿vale? Que es... sí, eso le permite alargar el tema. Exacto. Pero lo que más vende y lo que más se hace para la exportación es la UHT, que la llamamos aquí industrial, y sí que vamos prácticamente a toda Europa y incluso no sé si hay alguien que pueda hacer llegar a más lejos, pero vamos,
no vamos muy lejos tampoco. No, claro, además por lo que estás tú comentando, lógicamente es un consumo rápido y artesanal, y además donde, como tú dices, cada horchatería pues le dará su toquecito lo suficientemente importante para que sea degustado. Lo único que igual que nos pasa a nosotros en todo lo que es la agricultura europea, nos pasa lo mismo, es el hecho de los costos, ¿vale?, que tiene el agricultor. Entonces no es lo mismo yo tener una denominación de origen en una huerta protegida, incluso proclamada CIPAM, que es el sistema importante de protección agrícola mundial por la FAO, y que tienes unas limitaciones de terreno y tal, y que tienes unos costes de producción altos, no podemos luchar contra otras partes del mundo que sí que hacen a nivel de costos, ¿vale? Sí. Con otras partes del mundo como solo en África, que también producen bastante chufa, o producen también en China, como decíais vosotros antes, y producen a ver, que no podemos competir en precio, pero por eso está la denominación de origen, que lo que competimos es con calidad. Efectivamente. No tiene nada que ver la calidad de la horchata hecha con chufa de Valencia a una de otros lugares. Vamos. Afortunadamente. Sí. Y vamos a despedirnos, pero no quiero despedirnos ya del tema de la chufa, porque sí quiero recordarles, cuando estaban hablando tanto Carmen como Marisa contigo sobre esa ruta de la chufa en los meses que hay que ver, la quema y todas estas cosas, estos viajes o estas visitas os permiten observar algo muy importante, como es la legendaria red de acequias, ¿no?, de origen romano, que la habéis mejorado y ampliada, bueno, se mejoró y ampliada por los árabes, y que vosotros las cuidáis con mimo, ¿no? Correcto. De hecho, lo que os decía antes del territorio SIPAM, se lo dieron por todo el entramado de acequias que hay en toda la huerta. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Kiko, ha sido un placer tenerte. Creo que nuestros oyentes están mirando seguramente la agenda y más de uno en el Google Maps a ver por dónde pillan una cercana, porque invita lógicamente a tomarse un buen vaso de horchata de chufa. Y aquí, cuando podamos, pondremos un vaso de horchata fresquito y lo tomaremos a vuestra salud. A vuestra salud. Es ideal ahora, con este tiempo. Me alegro mucho, sí. Venga, un abrazo pues, grande. muchas gracias. A vosotros, venga, muchas gracias. Hasta luego. Desde la Torre Mora veo el alma del lugar, bajo el cielo valenciano donde el fuego familiar. La Cova Gran me llama con su historia de raíz, memoria viva del pueblo que aprendió a resistir. Barrio Campamento vibra con corazón y en la coma la lucha suena en cada canción. Parque Central donde el alma respira y el sol cae dorado por la tarde tranquila. La pólvora en el aire va marcando mi compás, moros y cristianos, fuego y fiesta sin más. Y el acordar, hermano, no se puede explicar, solo el pecho lo siente como un trueno ancestral. De Paterna yo soy, tierra de fuego y pasión, donde el arroz se hace arte y el alma es tradición. De Paterna somos todos. Y el alma es tradición. Ahí queda. Pues hablando de tradición, la tradición no deja de ser historia. Entonces van cogidas de la mano. Y si van cogidas de la mano, quien las dirige siempre es Marisa Navascué. Pero además hacéis un buen adelanto en la introducción, y Carmen un poco la toponimia. Vamos a avanzar un poco más y vamos a rematar, Marisa. Efectivamente, porque la historia de Paterna destaca por su transformación de cuna de cerámica mediterránea en la Edad Media a ser un referente industrial y tecnológico en el siglo XXI. Su pasado abarca desde asentamientos prehistóricos y villas romanas hasta su célebre arquitectura de casas cueva, de la que luego hablaremos en el patrimonio. Vamos a empezar. Orígenes y época romana. Los primeros restos, los asentamientos iniciales, datan del Neolítico y la Edad de Bronce en zonas altas cercanas al río Turia, como la Vallesa.
Su nombre, el origen ya lo has comentado, su topónimo procede, entre otros nombres, del latín paternus, vinculada a una gran villa o vicus romana, que has comentado, Luis, hallada en el municipio, que confirma la ocupación estable entre los siglos I y IV después de Cristo. Cultivaron vid, acuñaron moneda, realmente tuvo mucha importancia esta vicus romana. Pasamos a la época musulmana y a la Reconquista. La época musulmana. Durante el periodo islámico se construyó la famosa Torre de Paterna, una fortificación defensiva clave para la protección de la zona portuaria de Valencia. Fue clave la batalla de Paterna. En 1065, las tropas cristianas de Fernando I de León derrotaron aquí a los defensores de la Taifa de Valencia durante el asedio a la capital. La reconquista cristiana se produce por el rey Jaime I de Aragón, que entró de forma pacífica en Paterna el 10 de abril de 1237, otorgando la villa a distintos nobles que administraron el territorio. Muchos nobles fueron los que tuvieron un poco el poderío, ¿no?, en Paterna. En vez de los reyes, directamente fue entregado a los nobles. El esplendor, ¿cuándo llega? Pues llega a partir de entre los siglos XIII y XVI, porque se convierte en una potencia alfarera. Entre los siglos XIII y XVI, el municipio se consolidó como uno de los principales centros productores de cerámica del Reino de Valencia. Sus piezas, de reflejo metálico y verde y manganeso, se exportaban a toda Europa. Y la Paterna medieval destacó sobre todo por su producción cerámica, y el producto más característico son probablemente los socarrats. El socarrat es una placa de barro cocido o baldosín grueso, esmaltado en blanco y decorado generalmente en tonos rojizos o amarronados y negruzcos, destinado a colocarse en vigas, en techos y aleros de edificio. Es típica, como decimos, de esta zona, de alfarería del Levante español, y puede significar también en valenciano chamuscado, ya sabemos, el socarrat también de las paellas, ¿no? Y esta época, la época medieval, desde el siglo XIII al XVI, fue el momento de más auge económico, que se vio entruncado en el siglo XVI con la práctica desaparición de esta producción cerámica, y que se vio agravado por la rebelión de las Germanías. La rebelión de las Germanías, entre 1520 y 1522, fue un conflicto social y político a comienzos del reinado de Carlos I, que se desarrolló en forma paralela a la rebelión de los comuneros, de las comunidades en Castilla, pero a diferencia de esta, tuvo un marcado carácter de guerra social interseñorial, enfrentando a los gremios urbanos y campesinos contra la aristocracia local. Y este conflicto afectó principalmente al Reino de Valencia y posteriormente se extendió al Reino de Mallorca. Así como los comuneros fue más bien en la zona de Castilla, la rebelión de las Germanías fue en la zona de Valencia. También afectó en Valencia la expulsión de los moriscos, porque dejó todo el término de Valencia casi despoblado. A partir de ahí, la economía de Paterna pasó a ser fundamentalmente agrícola y de procesamiento de alimentos en los molinos de la villa. La economía empezó a diversificarse de nuevo, ya llegando al siglo XIX, también con la llegada siempre importante en todas las poblaciones de donde hablamos, la llegada del ferrocarril en 1888. Actualmente es la línea 2 de Metro Valencia. Hay que destacar en esta época el Palacio de los Condes, del que luego hablaremos en Patrimonio, que se construye en el siglo XVIII, hoy ayuntamiento, por orden de los condes de la villa. El conde de Villa de Paterna fue un título creado mediante real decreto por el rey Fernando VI. También en esta época, muy destacable, las casas cueva, a partir ya del siglo XIX, porque la escasez de vivienda popular, lo desarrollaremos más en Patrimonio, pero la escasez de vivienda popular propició la proliferación de unas viviendas subterráneas excavadas en terreno arcilloso, y llegaron a albergar gran parte de la población local, y hoy forman un espacio histórico que es único para visitarlo. Esto es una de las riquezas grandes de Paterna. Y en la historia contemporánea, por finalizar, pues la expansión ferroviaria
ferroviaria, efectivamente, en 1924 se impulsó toda esa zona residencial, ¿no?, en Paterna, gracias a la inauguración de un apeadero de tren. Entonces atrajo a muchos veraneantes de la capital valenciana, fueron a Paterna. Y en el siglo XX-XXI, pues Paterna evoluciona de su perfil agrícola tradicional, que habíamos dicho del siglo XVI, desde el XIII al XVI, con la cerámica y la producción agrícola, hacia un polo de servicios e innovación, con la creación ya de polígonos industriales modernos. Así que, bueno, tiene una rica historia desde los asentamientos neolíticos hasta los polígonos industriales del siglo XXI. Sí, como hemos dicho al principio, que efectivamente es una ciudad absolutamente industrial en estos momentos. Bueno, estar en Valencia, pasear por Valencia y no pensar en naranjas, mandarinas, cítricos, limones. Eso... Y el olor a azahar. Wow. Y es que te alegra el paseo, por mucho Sí. calor que haya, por mucha cosa que esto, pero pasear entre naranjos Guau. y mandarinas, y luego si puedes pegarle un buen bocado a una fresquita y tal. Bueno, eso y de ya buen es- Y ese color, ¿verdad?, que Claro. es tan atrayente. Sí. Bueno, pues todo esto, todas estas cosas que nosotros empezamos a comentarles a ustedes, nos los va a ampliar y comentar perfectamente Víctor Fuster, que es el vicepresidente de la IGP Cítricos Valencianos. Muy buenas tardes, Víctor. Muy buenas tardes. Encantado de tenerte con nosotros. Encantados todos estamos de tenerte con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas ¿Qué tal? tardes. Muy bien, pues nada, estábamos, no sé si nos has oído, me imagino que sí un poquito, por lo que estábamos hablando de esas maravillas para la vista, para el estómago, para el sabor, para el frescor, todo como es de gustar Todo. esos cítricos valencianos que en realidad, ¿cuántos cítricos valencianos componen la IGP? Bueno, claro, lo que son cítricos hay muchísimos en el mundo, o sea, variedades de cítricos, pues incalculable, ¿no? Estamos hablando de a lo mejor pueden existir 400 variedades que pueden haber más o menos de familias, pero lo que son variedades comerciales, variedades que son lo que entendemos por naranjas y mandarinas dulces, hay algunas que son más históricas y están en permanente renovación. Ahora nosotros mismos podemos tener alrededor de 20, 30 variedades activas, pero todo esto va cambiando. Eso va cambiando mucho más de lo que parece. Claro, pero siempre digamos que los buques estándar y los que marcan en la pauta siempre es la naranja, la mandarina y el limón en estos momentos, ¿no? Aunque es digamos, es relativamente reciente dentro de la IGP, ¿no? Nosotros sí tenemos, claro, una naranja, una mandarina y un limón. Tenemos lo que te comentaba yo, son diferentes variedades para poder abarcar durante toda la temporada, porque claro, lo que la gente a lo mejor desconoce es que no es la misma variedad de naranja la que empieza en octubre que la que finaliza ahora, ¿no? Entonces vamos cambiando. Hay algunas variedades que son variedades de ombligo o variedades blancas que son más para zumo, pero bueno, nosotros lo que intentamos es certificar su origen y su calidad. Víctor, explícanos lo de las variedades de ombligo.
Que yo me he quedado así como... y creo que como yo, casi todo el mundo. Hay dos grandes familias de variedades. Cuando tú vas a la tienda, además lo ves y físicamente lo reconoces. Hay una variedad que tiene, le ves en la parte posterior un ombligo, o sea, tal cual. Eso es navel en inglés, navel, ¿sabes? Y entonces son las variedades todo tipo navel que derivan de ahí. Tenemos la navelina, luego la navellate, la anelate, navel powell. Hay una serie de variedades que son todas de la familia del ombligo y se le ve el ombligo. Sí, pero qué curioso, fíjate, hemos aprendido, siempre aprendemos, de vosotros, que sois los expertos, siempre aprendemos. Pero, mira... Seguro que, porque yo a veces me lo he preguntado, digo, qué curioso lo que tiene, que parece, pero nunca se me hubiera ocurrido decir un ombligo. O sea que... y aparte de su aspecto físico exterior, ¿el interior tiene también un sabor diferencial o es más dulce? Hay mucho... Sí, cuenta. Nosotros tenemos, a ver, cada variedad tiene su ficha técnica en la que nosotros reconocemos y miramos una serie de pautas y patrones. Lo que son la naranja es un fruto agrio, ¿no? De la familia de los agrios. Entonces, claro, tenemos que mirar siempre la perspectiva, o sea, lo que es la diferencia entre los grados de azúcar, pero también controlar la acidez. Entonces, ese equilibrio es el óptimo, o sea, porque una naranja excesivamente dulce tampoco gusta. Y excesivamente amarga tampoco. Ese equilibrio es lo que intentamos buscar siempre, que sea dulce pero amarga, o sea, agria al mismo tiempo, ¿no? Entonces esa es la combinación ideal y eso es lo que intentamos buscar. Entonces cada variedad tiene su punto óptimo, sus fechas de recolección óptimas y su comercialización óptima. Víctor, precisamente sobre este sabor dulce amargo que comentas, sobre esto quería preguntar, porque parece ser que su origen, aunque se remonta al sudeste asiático, fueron los comerciantes musulmanes en el siglo XIV quienes introdujeron estas frutas, ¿no?, al reconocer el potencial del clima mediterráneo. Y cuando llegaron inicialmente, parece que se utilizaban solo con fines ornamentales por su sabor amargo, y las variedades dulces empezaron a popularizar ya en los siglos XV y XVI, ¿no? Sí. Ajá. Es así. Sí, y luego el clima único de Valencia, ¿no? Es el que un poco le dio este color intenso y el equilibrio entre azúcar y acidez, ¿no? ¿Cómo fue evolucionando, ¿no? De un sabor. Nosotros tenemos esta cultura de hace tanto tiempo de plantación. Efectivamente fue así. La introducción parece que viene de Asia, ¿no? Pero y los árabes traen las primeras frutas, pero es aquí en Valencia donde en 1781 se planta el primer campo, o sea, el primer huerto con fines comerciales, pero ya de naranja dulce. O sea, ya se pensó que esto era un posible negocio, y así ha sido durante mucho tiempo. O sea, la expansión y riqueza grande de la venta de cítricos, Valencia es la pionera posiblemente de todo el mundo. A partir de ahí, pues ya hay otras zonas citrícolas que se van cogiendo, pero esto es muy, muy antiguo. Y que no falle. Eso, que siga. Víctor, mandarinas y clementinas, según tengo entendido, han ganado mucho peso económico y comercial. ¿Qué variedades hay? Cuéntanos un poco. Uy, hay muchas. Cuéntanos algunas. Bueno, tenemos la Clemenules, es la reina de las clementinas. Esto es una mutación que es mutación natural. Un injerto que habréis hecho algo, ¿no? Sí, no. A veces, no. Esto es muy peculiar de los cítricos. Mutan ellos. Mutan ellos solos. Entonces, sí. Entonces tú tienes un árbol que de repente le ves una rama que es diferente al resto. Y entonces te fijas porque es diferente. Claro. Al año siguiente vuelve a hacer lo mismo. Y dices, oye, pero esta fruta es distinta. Qué bueno. Y eso es una mutación natural, y eso ha pasado mucho en los cítricos. ¿Qué se hace? Se coge esa rama y se hace un injerto en los otros árboles. Y tienes esa nueva variedad ya para todo. Esto pasó en la Clemenules hace muchísimos años. La Clemenules en Nules, en Castellón,
se produjo de una mutación de una clementina, era la clementina fina, era una clementina anterior, más antigua, y esto ha sido la clementina reina de lo que conoces por la clementina dulce. Esto es... y bueno, y ahora están saliendo muchísimas variedades que ya con más estudio, producidas por irradiación o para quitarle las semillas y todo esto ya más, pero que hacen que tengamos mandarinas y clementinas durante todo nuestro ciclo, ¿no? Desde principios de septiembre hasta casi abril y mayo. Muy bien. Y, perdona, hay una pregunta. Una vez que brota esa rama, como tú bien dices, diferente, pero que, por decir de alguna forma, se ocupa en el árbol donde están los demás, mutua. Al final se apodera de todo el árbol se convierte en esto, o simplemente es una mutación extra que luego la aprovecháis, como tú muy bien has dicho, para llevarla a diferentes árboles. No, suele aparecer en una única rama o una parte del árbol. Entonces, esto hay bastantes... también centros de investigación donde tú, si tú ves eso en tu campo, pues lo llevas allí para que lo estudien y se pueda aprovechar esa variedad nueva. Yo te digo que hay muchas variedades que han salido así, de cosas que se han producido de manera natural en el campo, y ese aprovechamiento, esa variación que hemos visto que es una mejora de la variedad, pues se ha aprovechado para sacar otras variedades nuevas. Víctor, sí, te iba a preguntar también por el reconocimiento internacional de la marca Naranja de Valencia, porque, naranja y los cítricos en general, hay que recordar también que el impacto histórico que ha tenido siempre en el comercio, porque tras la crisis de la industria de la seda en el siglo XIX, los valencianos impulsaron el comercio exterior, enviando naranjas a Inglaterra, Alemania y Francia. Esto en el siglo XIX. Hoy en día, ¿quiénes son vuestros principales clientes a nivel mundial? ¿A dónde exportáis más? Nosotros, a ver, el mercado más potente de Comunidad Valenciana continúa siendo Europa. Es un mercado con mucha población que nos conoce y está dispuesto a pagar el precio que se le pide, porque detrás de una naranja hay mucho trabajo, muchos agricultores sacrificados haciendo un producto excelente y mucha transformación, y entiéndase transformación como recolección del producto, recolección de la fruta, se tiene que envasar, poner en cajas, todo esto es una mano de obra muy artesanal que se tiene que reconocer, y Europa aprecia mucho este producto, y España, por supuesto. Sí, claro que sí, evidentemente. Yo te voy a hacer una pregunta después, pero me ha llamado mucho la atención lo de Nadorcot, que es una variedad, pero ¿de dónde sacáis los nombres? Bueno, en este caso, pueden ser nombres de muchas clases. O sea, yo exactamente la variedad Nadorcot, el nombre, el origen, sé de dónde viene, porque esta es una variedad que se origina en la zona de Marruecos, del Magreb. Y entonces se introduce... sí, pues debe de ser de por ahí. Vale, digo yo, por ahí, claro. Yo que sé, tirando del hilo. Sí. Vale. Debe de ser de por ahí, porque es que yo no sé exactamente de dónde es. No pero te bueno, preocupes, esta me he metido en un jardín, Víctor. Norte de África y pegadito a Melilla, o sea que está... No, pero es que una cosa son las variedades, porque nosotros las variedades han salido de muchas partes del mundo. O sea, las variedades se han ido introduciendo por un sitio. Lo que pasa es que Valencia tiene un clima y una situación especial y un saber hacer de tanto tiempo, con unos campos y unos microclimas específicos que hacen que esas variedades aquí funcionen muy bien. No tiene nada que ver, porque aquí las Nadorcots que se plantan aquí son mejores que en otros sitios, pero bueno. Víctor, para acabar, porque ya sabes que tempus fugit, o sea, el tiempo se nos va entre los dedos, ¿tenéis relevo generacional o tenéis, como en muchos sitios, un problemón? A ver, sí, yo te hablo, mira,
la IGP Cítricos Valencianos, que es la entidad en la que soy vicepresidente, se encarga de intentar promocionar y certificar la fruta de nuestra zona, ¿no? El problema del relevo está en toda la agricultura general. Pero, están haciendo plantaciones modernas, se está mecanizando, se están haciendo adaptaciones nuevas y mecanizando y modernizando todo. A ver, el futuro será el que queramos, que queramos que sea, sí. Pero bueno, seguro pues que la juventud y todo el mundo... Lo que tiene que hacer la gente, que eso sí que es importante, cuando vaya a las tiendas, es intentar reconocer el sello nuestro, porque el sello sí que nos da el valor añadido de saber que esa fruta es una fruta local, tuya, de aquí, de España, sí, de la Comunidad Valenciana. Y hay que defenderlo. Hay que verlo y la gente tiene que saber reconocer eso, porque eso sí que es importante. Eso nos ayuda a que podamos continuar y los agricultores puedan continuar aquí trabajando. Claro. Por eso nosotros, este programa se llama Viajan viajan por las denominaciones de origen, porque lo que queremos es precisamente resaltar todo lo bueno, exquisito y excelente que tenemos en este país. Y tanto. Y que muchas veces por tenerlo tan a mano lo denostamos cuando... No lo sabemos apreciar. Exactamente, por eso lo denostamos. Una cosa... Querido Víctor, un placer. Gracias y enhorabuena. Y gracias por tu explicación, y ya saben todos nuestros queridos oyentes, no cojan ni pelen una naranja o mandarina o un limón que no lleve el sello de la marca de IGP de Cítricos Valencianos. Valencianos, efectivamente. Muchas gracias. Calidad pura, un abrazo. Un abrazo, gracias. Qué tranquilidad esta musiquita, después del sorbo que nos hemos tomado y los que vamos a tomar. Y, hombre, Marisa ya sabe, y además siempre me marca. Si jugase a fútbol sería un defensa central, que no pasaría a nadie. Y ella sabe que si tienes tu patrimonio, ¿cómo no vamos a hablar del patrimonio? En este país, en un país donde historia, patrimonio y productos, que es lo que hace este programa, es importantísimo. Evidentemente. Voy a proponer recorrer el patrimonio de Paterna tomándonos una horchata y una naranja. Mira, qué buen plan, ¿verdad? Una cada mano, ¿no? Bueno, porque además destaca por su pasado morisco y su arquitectura defensiva. La verdad que hay un legado arqueológico milenario con impresionantes construcciones tradicionales. Vamos a empezar. Patrimonio artístico y militar. Destaca la Torre de Paterna, que hemos mencionado antes. Es la construcción defensiva de origen islámico que se convirtió en el gran símbolo de la ciudad. Está declarada Monumento Histórico-Artístico y Bien de Interés Cultural. En sus faldas es del siglo XI y en sus faldas se encuentran las cuevas de las que ahora hablaremos. La Torre del Calvario es una antigua estructura defensiva que formaba parte del sistema de murallas árabes. La iglesia de San Pedro se edificó originariamente en el siglo XIV bajo la advocación de San Pedro en el solar que antes ocupaba una mezquita. Pasamos a la arquitectura civil y residencial. Las famosas cuevas del castillo que se sitúan a los pies de la Torre de Paterna, las singulares viviendas subterráneas excavadas en la tierra que antaño albergaban a gran parte de la población. Se piensa que fueron introducidas en los moriscos, pero sobre todo su mayor desarrollo fue en el siglo XIX con la crisis económica del antiguo régimen y se edificaron en unas zonas, núcleos de transición entre huerta y secano. En 1824 existían 38 cuevas habitadas, pero en mediados del siglo XX
llegaron a contabilizar hasta 509 cuevas. En los años 80, con su breve hubo un deterioro y se produjo la demolición de la mayoría de ellas, pero una de las más conocidas es las que visitó el rey Alfonso XIII, que está considerada bien de interés cultural, y el ayuntamiento la adquirió en 2017. Palacio de los Condes de Villapaterna. Antes he comentado unos condes que, el condado fue creado por el rey Fernando VI mediante un real decreto y es un palacio señorial del siglo XVIII, es de estilo neoclásico, fachada geométrica. Ha tenido a lo largo del tiempo diferentes usos. Ha sido escuela, habitaciones de maestros, albergue de pobres, hospital de guerra e incluso un proyecto de hotel. Está declarado Monumento Histórico-Artístico de interés local y actualmente es la casa consistorial. Relacionado con las cuevas tenemos varios espacios culturales. Uno es el espacio cultural Coves de Batá, que son viviendas subterráneas rehabilitadas, hoy en día es el Museo Etnográfico. También un espacio cultural, la Cova Grande, que está cerca del Palacio y la Torre, y aquí pues es una zona al lado del conjunto histórico-artístico y está utilizada para muchos usos funcionales, de temas culturales, ¿no? También el Museo de la Cordá. El Museo de la Cordá, porque la Cordá es una fiesta que también tiene lugar en Paterna y entonces se puede experimentar las sensaciones que viven los tiradores y tiradoras durante la Cordá, la fiesta de la Cordá, que es una fiesta, como digo, muy emblemática en Paterna. El Museo de la Cerámica es un centro histórico de producción, sabemos que Paterna es un centro histórico de producción alfarera y este museo es único en España y de los únicos casi en el mundo en su clase, porque es un museo tradicional de toda la cerámica valenciana, sobre todo con las técnicas del socarrat, lo que he comentado, el socarrat, la técnica como el chamuscado, que es único en España, ¿no? y en el mundo. Otro espacio destacable a visitar es el Mercado Municipal, que fue construido en 1935 y hay ahora mismo productos valencianos de primera calidad. Se puede adquirir chufa y cítricos de Valencia. El Casino de la Plaza, también un emblemático edificio que fue centro de la vida cultural de Paterna. El Teatro Capri, también es modernista, de principios del siglo XX, 1924. Y por último, pues vamos a relajarnos, como decimos, tomándonos una horchata y naranjas en la zona de El Calvari. Esta es una zona que está enfrente del ayuntamiento y es espectacular, con extraordinarias vistas sobre el río, la huerta y todas las poblaciones circundantes a Valencia. Se conoce como El Calvario y está sobre la zona donde se alzaba antes el castillo de Paterna. Y como digo, es un lugar lleno de historia, sobre todo en las fiestas mayores o la fiesta de la Cordá, pues se llena de gente, de vida, y es una zona impresionante para terminar el recorrido de la ciudad. Ya saben ustedes que Valencia precisamente es una ciudad alegre, llena de música, llena de fiestas, llena de... ¿Y de ruido? De ruido. Sí. El petardet lo tienen siempre preparado para cualquier momento, nada. Sí. Bueno, también podemos tomar una limonada. También. Con la cerámica hasta el siglo XIII, la famosa cerámica del socarrat. Pues ya está. Una limonada divina. Sí. Que nos vamos. Adiós. Que nos vamos. Quiero disculparme ante los oyentes, porque no crean ustedes que era un campeonato a ver quién tosía más, ¿eh? Ha venido un ataque por un lado y por el otro, pero nada, ya saben que quienes más sufrían obviamente era quien estaba tosiendo, porque no dejan de ser grandes profesionales, pero bueno, horrible. Como anécdota, lo digo, y para que nos tengan en cuenta para otros temas. Con nosotros ha sido, por parte de tanto de Marisa, de Carmen, de David y de un servidor, de Luis Fernández Matamoros, un placer haber podido disfrutar de una hora siempre tan bien acompañado como son todos ustedes. Y de música y de toses hoy. Exactamente. Nos vamos todos cogiditos y de una mano viajando.